Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Espera un momento, soluciono una cosa. Bueno, entonces es un gusto presentarles a la persona que va a dar la charla de hoy, que es Camilo Chavarro. Él ya es médico egresado de nuestra facultad. Él fue coordinador de MIG. Eh, hace ya un tiempo, pues él era el coordinador cuando yo entré en MIG. Él va a hablarnos hoy de las herramientas de estudio en medicina, que es de las charlas que planeamos, que son parte pues, de este ciclo que hacemos al final de cada ciclo, que son charlas que son útiles para nosotros como estudiantes y pues para los médicos en general. Entonces, Cami, dale. Listo, Dani. ¿Me escuchan bien así? Sí, te escuchas bien. Listo. Entonces, pues un gusto para todos. Muchas gracias por la invitación. La presentación, pues ya estuvo a cargo de Daniel. Entonces, esta charla en el último ensayo que hice duré aproximadamente 25 o 30 minutos. ¿Listo? Es algo bastante corto porque, como vamos a ver, la idea de un aprendizaje efectivo no es un atracón de conocimiento, sino ser bastante claro con las ideas más importantes, mantenerlo sencillo, mantenerlo corto. Bueno, entonces, como puntos puerto o como también se podría encontrar en otras presentaciones como como un índice o la ruta a seguir a lo largo de la presentación, puse 6 puntos. Número uno, una introducción o para qué estudiamos medicina. Número dos, de vuelta a lo básico y vamos a ver a qué hago referencia de que antes de aprender medicina hay que aprender a aprender. Número tres, ¿qué es la procrastinación? ¿Qué tips hay a partir de la neurociencia y la pedagogía para vencer como ese enemigo? Número cuatro, eh, ¿cómo hacer sencillo el aprendizaje ahora sí ya de la medicina como tal? Porque la medicina ya de por sí es compleja y la idea no es complicarnos más con el aprendizaje. Número cinco, aplicaciones que me parecen que son bastante útiles para el estudiante y para el interno que en teoría, pues a mi concepto no deberían faltar en los celulares. Y número 6, lo que no es precisamente recomendaciones sobre aprendizaje, pero que influyen sobre el mismo. Entonces, a manera de introducción, una pregunta que muchas veces es muy frecuente con los profesores o con demás, y es en una sala de cirugía, ¿quién es el más importante? ¿Sí? Es decir, llega un paciente, lo acuestan, anestesiología, instrumentación, cirujano, de todos ellos, ¿quién es el más importante? Y como tal vez ya todos podríamos ponernos de acuerdo, el más importante es el paciente. El cirujano es reemplazable por otro cirujano, el anestesiólogo es reemplazable, instrumentación es reemplazable, enfermería es reemplazable, pero el paciente no puede ser reemplazable porque es el que tiene la enfermedad y necesita su tratamiento adecuado. Eso no solo es en cirugía, sino en cualquier enfermedad, en cualquier especialidad de medicina general, siempre va a ser primordial el paciente. ¿Listo? ¿Y eso por qué es importante tenerlo claro? Porque vamos a aprender en pro del paciente. Cada concepto nuevo, cada procedimiento nuevo, cada herramienta que descubrimos, la experiencia que vamos acumulando, siempre va a ser para darle la mejor atención para el paciente. Más importante que sacar una buena nota al final del semestre, más importante que sacar un buen examen, es servir para el paciente, que el conocimiento sea útil para ayudar en la calidad de vida de ellos. Ahora, ya como el punto ya entrar a cómo se aprende y cuáles son las mejores formas de hacer, es entonces, antes de correr, es decir, antes de aprender medicina, hay que aprender a caminar, hay que aprender a aprender en general, conocimientos, digamos, de cualquier rama. Entonces, para poder ser un buen estudiante de medicina, hay que establecer una buena rutina de estudio.
¿sí? Y eso es claro, solo que uno dice como, listo, sé que tengo que ponerme a estudiar bien, pero no sé cómo hacerlo, o se me dificulta porque le doy largas, no sé cómo organizarme, procrastino mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y entonces para eso los neurocientíficos y los pedagogos han, pues con la mejor evidencia hasta el momento, han podido decirnos que una rutina, sea cual sea, aprendizaje o de cualquier otro tipo de rutina, se establece en cuatro elementos básicos. En esta imagen encontramos tres elementos. Uno, que es una señal que puede ser propia o externa. Por ejemplo, la señal puede ser la idea que yo tengo como, venga, tengo que ponerme a aprender sobre infección urinaria. Esa es una señal, una idea. Otra señal puede ser que un compañero nos diga como, venga, pasado mañana nos hacen seminario de tal cosa. Eso puede ser una señal. La rutina o el hábito es qué hacemos con esa señal, que en términos generales pueden ser dos opciones. Una, la ignoro porque no quiero ponerme a pensar en eso, es decir, la procrastino. O dos, me pongo a trabajar en pro de esa actividad. El tercer elemento es la recompensa, es decir, venga, me puse a estudiar, ¿yo qué estoy haciendo para que me sienta mejor con ese proceso que estoy haciendo y pueda seguir retroalimentando el sistema? Porque una persona que no se recompensa, no se siente feliz de haber logrado ciertos objetivos, ciertas metas, deja de seguir esa rutina. Y un cuarto elemento indispensable es la motivación. ¿Listo? Es decir, yo por qué establezco toda la rutina, por qué la cumplo, por qué la sigo haciendo, ¿sí? Entonces es importante identificar cada uno de estos cuatro puntos, especialmente rutina, recompensa, motivación. Con la rutina es vencer la procrastinación y saber cómo sentarse a estudiar y cómo sentarse a repasar. Para el punto de la rutina es cuando más falta va a ser la voluntad, ¿sí? Esa presión que uno mismo se pone para decir como, venga, me levanto, voy y preparo todo para ponerme a estudiar. ¿Hace falta fuerza de voluntad? Sí, pero esa fuerza de voluntad va a ser más fácil sacarla cuando establecemos un buen sistema de recompensa. Una recompensa puede ser, por ejemplo, una chocolatina al final de la jornada de estudio, o al final de la semana me voy al restaurante que más me gusta comer, o me encanta la natación. Entonces, al final de semana, si cumplí mis objetivos, voy a la piscina y nado, salgo con mis amigos y demás. La motivación, tenerla clara de decir, venga, estoy acá, estoy en la facultad de medicina, estudio esto porque quiero ser un gran médico, quiero ayudar a mis pacientes. Eso es una motivación. Otro punto es que el aprendizaje efectivo es el que dura en el tiempo y es aplicable, es decir, que requiere memoria y práctica. En cuestiones de memoria, todos podríamos decir como, venga, pero es que a mí se me olvidan las cosas, no soy un genio. La cuestión de la memoria y el aprendizaje de la medicina no es cuestión de genios, es cuestión de constancia y de saberse organizar. Y ya vamos a ver cómo la memoria puede ser más fácil de sobrellevar para recordar pues, ciertos conceptos y demás. Y la práctica, porque es innegable para los que ya están de internados o ya los habrán acabado, de que es estar con el paciente, estarlo diagnosticando, estarlo cuidando, estándolo tratando, en el que uno afianza sus conocimientos y es más difícil de olvidarlos. Para esto, o sea, aquí entra el concepto de lo que hablamos de plasticidad cerebral. Es decir, lo que tratamos de recordar y lo que comenzamos a poner en práctica una y otra vez, las dendritas, las conexiones, las sinapsis neuronales se refuerzan y se hacen, digamos, más constantes, más permanentes en el cerebro. Porque dentro de la plasticidad cerebral podemos hablar ahorita en dos términos. Uno, poda neuronal, que es borrar esas sinapsis que se provocan y que el cerebro considera que no son necesarias mantenerlas guardando. Y dos, el reforzamiento neuronal, que es lo contrario, es decir, reforzar las conexiones neuronales que se han establecido sobre esos conocimientos para fijarlas en la memoria. Y para este punto quisiera pues recomendarle dos recursos que a mí me parecieron muy buenos. Uno es un curso que está pues en Coursera, que es, yo creo que todos somos de la Nacional,
tenemos acceso a Coursera por completo y sacar los certificados y demás. Este se llama Aprendiendo a Aprender. Es un curso que lo proponen para hacer en un mes, pero que si uno tiene suficiente tiempo lo puede sacar en una semana. Es bastante corto, bastante interactivo, fácil de entender, en el que básicamente son 4 ciclos en el que le cuentan a uno cuáles son las mejores formas de sentarse a estudiar, a cuáles son las mejores formas de sentarse a repasar, que es un proceso distinto, cómo vencer la procrastinación y pues lecturas de cómo comprender mejor, cómo tener mejores rutinas, mejores hábitos, la verdad, y pues siempre basado en el mejor conocimiento de la neurociencia y pedagogía. Entonces, no es un curso de autoaprendizaje, de motivación personal, sino que es un curso realmente bien hecho, corto, que yo creo que nos va a servir a todos. El segundo recurso es una serie, una microserie en Netflix que se llama La mente en pocas palabras, pues tal vez alguno ya lo haya visto, especialmente primer capítulo. Primer capítulo habla del tema de la memoria y vamos a ver que la memoria no es un almacén en el que simplemente el cerebro guarda y guarda datos y luego los recupera, sino que es algo que puede moldearse muchísimo, ¿sí? Que incluso la imaginación y la perspectiva a futuro de algún conocimiento modifica los recuerdos que uno tiene. Ahora, ya para hablar de, venga, cómo me siento a estudiar, cuáles son las mejores formas de aprender, son 5 grandes, digamos, conceptos en los que siempre se trata de abordar estas recomendaciones. Uno es la repetición espaciada. Dos es la práctica intercalada, que lo puse juntos porque van muy de la mano, que básicamente lo podría explicar con esta gráfica, una gráfica de tiempo versus recordar pues un concepto. Podemos ver que, listo, esta primera gráfica, esta primera línea fue el momento en el que uno se sentó a estudiar por primera vez algún concepto, alguna enfermedad, algún lo que sea. Pasa el tiempo y uno efectivamente comienza a olvidarlo. Si, por ejemplo, estudié acá y me hicieron el examen acá, listo, la mayoría de las cosas las aprendí, contesté el examen, pasaron los días, se olvidó todo. Pero resulta que si estudio y luego de unos días, un par de semanas, repaso el examen, vuelvo y subo acá el nivel de recordar los conceptos, pasa el tiempo y vean, ya no se olvida todo, ¿sí? Comienza a haber un aprendizaje a mediano y largo plazo. Le meto otro refuerzo, es más la cantidad de información que comienzo a comprender y a memorizar a mediano y largo plazo. Eso es la repetición espaciada. Estudio un tema y luego lo repaso después de un par de días, par de semanas, para que ya después sea más fácil de recordar y sea pues más fácil de dirigir, porque obviamente este segundo o tercer refuerzo de repasos no es igual de largo que la primera vez que leí un tema, es simplemente un repaso, algo más corto, algo más fácil de digerir. Y ahora la práctica intercalada es, listo, este día aprendí, por ejemplo, sobre motivos de consulta en la consulta ambulatoria de pediatría. Pues no voy a esperar 3 semanas sin estudiar nada y ahí sí retomar el tema. No. El día siguiente estudio sobre, por ejemplo, motivos de consulta en urgencias de ginecología y obstetricia. ¿Sí? Entonces uno comienza a alternar temas y luego va y repite cada cierto tiempo cada uno de esos temas y eso se ha visto que primero obtenemos el efecto que aquí estamos hablando de recordar a largo plazo un tema en particular. Y segundo, el estudiar cosas distintas al primer concepto permite abordar ese aprendizaje y esos refuerzos de una forma más amplia y que tal vez en algún momento teníamos una visión que no nos permitía avanzar en ese aprendizaje y al recordar otro concepto que no tenía nada que ver es más fácil de comprender. Es decir, no se trata solo de estar estudiando ahora medicina todos los días, sino que, por ejemplo, aquí estudié medicina interna, aquí estudié pediatría, acá estudié, por ejemplo, inglés o un curso de finanzas. Y entonces estos otros conocimientos que tal vez no tienen que ver con medicina van a permitir una visión más amplia sobre esos conceptos. Por poner un ejemplo que a veces pues doy cuando hablo de falla cardíaca, es que al inicio de que comencé a estudiar falla cardíaca, no se me quedaba claro los síntomas derechos de congestión derecha
cuáles eran y cuáles eran los síntomas de congestión izquierda, ¿sí? Pero luego, pues, el leer un poco sobre o escuchar a gente que sabía el tema sobre cañerías y el flujo de agua en tuberías, me di cuenta que era básicamente eso lo que sucedía con el corazón. Y es que si uno tapa un flujo de un tubo de agua, pues todo lo que estaba para atrás de esa obstrucción se comienza a congestionar, se comienza a acumular esa agua y comienza a aumentar la presión. Y digo, ah, claro, entonces si la falla es derecha, del corazón derecho, ¿qué es lo que queda para atrás? Pues toda la circulación sistémica, ¿sí? Entonces una falla derecha provoca edema de miembros inferiores, comienza a provocar toda esa congestión sistémica. Y atrás del corazón izquierdo, ¿qué queda? Pues la vena pulmonar, y atrás de la vena pulmonar, ¿qué queda? Los pulmones, y se comienza a congestionar los pulmones. Entonces, una falla izquierda provoca, pues, disnea. Entonces, ese conocimiento, digamos, que tal vez no tenía nada que ver, permite dar una analogía que es más fácil de recordar. Y entonces esos síntomas ya no se me van a olvidar porque incluso pueden pasar meses sin que yo hubiera dado una charla de falla cardíaca y sé poder explicar ese tipo de síntomas. Ahora, el otro punto importante es el efecto prueba, que ¿qué es? Pues básicamente ponernos a prueba o poner exámenes sobre para ver si estamos aprendiendo lo que deberíamos aprender. Eso puede ser o bien un examen real o bien un examen inventado por uno mismo o del grupo de estudio en el que uno esté. Y entonces para eso pongo esa pregunta de si usted fuera profesor, un buen profesor, que no es un profesor cuchilla, ¿qué preguntaría sobre ese tema que está estudiando? ¿Sí? Para evaluar si mis estudiantes aprendieron realmente lo que es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, estoy estudiando sobre infección de vías urinarias, paro y me pregunto, venga, ¿yo qué quisiera preguntar sobre ese tema? Bueno, podría preguntar, por ejemplo, tipo, de las siguientes opciones, marque las opciones que representan síntomas de infección urinaria. Primera casilla, disuria. Segunda casilla, poliuria. Tercera casilla, dolor de la mano. Cuarta casilla, fiebre. ¿Sí? Y digo como, ah, listo, tengo claro cuáles son los posibles síntomas de una infección urinaria. ¿Qué otra pregunta podría ser? El examen de orina, ¿cómo es el examen de orina confirmatorio para una infección urinaria? Opción uno, células menores de 5 por campo, leucos mayores de 10, nitritos positivos, gram positivo. Opción 2, cualquier otra opción. Y resulta que usted formulando esa pregunta se da cuenta que no recuerda bien cómo es el examen de orina confirmatorio de una infección urinaria. Y si usted es un profesor que quiere hacer esa pregunta, tiene que tener el tema clarísimo. Entonces se devuelve a la parte de examen de orina y se aprende bien esa parte. ¿Listo? Por eso es importante el efecto prueba, de saber cuáles son los puntos que estoy, digamos, menos óptimo para devolverme y revisar esa parte. Otro tema es el Memory Palace, Palacio de la Memoria, que en esa parte no quiero ahondar tanto, hay varias literatura, pero yo apenas estoy como aprendiendo del tema, no me ha terminado de convencer, de entenderlo, pero sé que para muchos es útil de imaginarse un palacio o su casa, un sitio que uno conozca bien, eh, dónde están los muebles, dónde está el computador, dónde está el televisor, bla, bla, bla. Y en mitad de todos esos espacios van apareciendo imágenes ridículamente grandes sobre los temas que estoy tratando de aprender. Y así, cuando trato de recordar el tema, pues es más fácil porque me comienzan a venir a la mente esas imágenes absurdas y grandes en mitad de la casa que ya conozco para poder recordar el tema. A mí no lo he terminado de ajustar a mi método de estudio, pero pues es un concepto que si a alguno le gusta, pues puede comenzar a buscar sobre el mismo. Otro concepto es el modelo de comportamiento de Fogg. Fogg era un neurocientífico que le gustaba mucho el tema este de aprendizaje y demás, que propuso un modelo para explicar cómo la gente cambia el comportamiento, es decir, cómo la gente establece nuevas rutinas. Y como pueden ver, es muy similar a cómo se compone una rutina por sí misma. Número uno, se necesita una motivación. Por ejemplo, darse cuenta que el método de estudio que uno tiene no sirve,
que quiero aprender mejor y que entonces necesito una nueva rutina. Esa puede ser, por ejemplo, una motivación. Segundo punto, tener la habilidad y o la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, si yo me motivo a ser el mejor atleta olímpico dentro de un año, listo, tengo la motivación, pero no tengo ni la habilidad ni la capacidad de hacerlo. Se requiere años, seguramente se requería desde hace bastante tiempo comenzar a entrenar y demás. Entonces, establecer metas y rutinas y objetivos derivados de esas rutinas que sean realizables, ¿sí? Tercero, una señal. Y acá hace referencia a la señal para cambiar la rutina, una notificación, por ejemplo, de una notificación en el celular de que me llega siempre a las 6 de la tarde que me dice, Camilo, póngase a estudiar, ¿sí? Esa puede ser una señal. Es decir, hace falta como ese pequeño empuje de todos los días de comenzar a hacerlo. De nuevo, los atracones de estudio no funcionan, ¿sí? ¿Qué es un atracón de estudio? Pues nada, el examen es mañana, entonces ahí sí me pongo a estudiar toda la noche, a embutirme los 1000 temas que vienen en el examen. ¿Y qué mejor ejemplo que Los Simpson para pues, el capítulo en el que Homero tiene que volver a cursar el curso de física en la universidad, en el que pues unos días apenas antes del examen, los compañeros, los nerds de los Simpson comienzan a embutirle y embutirle información. Eh, Homero va y pasa, presenta el examen con toda la energía del mundo, con toda la confianza del mundo, y pues nada, resulta que reprueba el examen porque los atracones no funcionan. Ya vimos en la gráfica de hace un par de diapositivas. Estudio una sola vez y después y de una vez comienza a disminuir la cantidad de cosas que uno recuerda. Y si uno se trasnocha esos días, el cerebro no va a descansar y no va a recordar bien, entonces va a ser aún peor. Ahora, ya entrando en el tema de la procrastinación, que la procrastinación no es otra cosa que un hábito de escape al dolor, es decir, o sea, cerebralmente es un hábito que uno establece para escapar a las sensaciones de dolor, ¿sí? Entonces, la procrastinación se compone de básicamente tres elementos. Uno, que es un malestar con la idea de empezar la rutina, ¿sí? Y es ese uno de los puntos principales para vencer la procrastinación. Y que es una idea para empezar la rutina. Porque no sé si se han dado cuenta que cuando se empieza a estudiar o se empieza a establecer la rutina que uno estaba tratando de procrastinar, ese malestar que uno tiene desaparece. Uno ya se encuentra en su salsa, en su flujo, en su ritmo, y entonces esa sensación realmente ya no está. Es simplemente comenzar a hacer la cosa o el hábito o lo que sea, y el malestar desaparece. Otro elemento para la procrastinación es la falta de fuerza de voluntad. Claro, si yo tengo en la mente como, venga, necesito ya ahora sí comenzar a sentarme a estudiar, pero me falta la fuerza de levantarme de la cama, pues claro, ahí está porque es que uno no empieza a hacer las cosas. Solo hace falta eso, empezar a hacerla. Tercer elemento de la procrastinación y son todas las condiciones emocionales que lo rodean a uno. Claro, una persona con depresión no va a tener ganas de empezar a estudiar, eso es entendible. Por eso, para empezar a tener un buen hábito de estudio, hace falta poner en orden todas las demás cosas, ¿sí? Sentirse emocionalmente o mentalmente, pues, bien, estable. El curso que les hablaba de Aprendiendo a Aprender reúne como estos 10 puntos sobre cómo evitar a procrastinar. Uno, llevar un diario. No se trata de relatar todo lo que uno hace en todos los días, sino simplemente una libreta en la que uno establece como el día de hoy se cumplió tales y tales objetivos de estudio, faltaron tales cosas para otro día o demás, ¿sí? Y además de eso, establecer los objetivos del día siguiente, ¿sí? Que es uno de los puntos más adelante. Número dos, comenzar a hacer rutinas, ¿sí? No solo rutinas de estudio, sino que, por ejemplo, levantarse todos los días y preparar la cama, tender la cama en las mañanas siempre, ¿sí? Cumplir eso todos los días hace que el cerebro comience a ver las otras rutinas como potencialmente realizables, ¿sí? Entonces el cerebro se comienza a acostumbrar a cumplir rutinas. Por eso es importante comenzar a establecer y poner en orden la vida de uno. Tercer punto,
planificar las tareas la noche anterior, eso es lo que hablaba del diario, y es que antes de acostarse a dormir, establecer como listo, mañana entonces repaso falla cardíaca, repaso adaptación neonatal, estudio meningitis, ¿listo? Entonces el cerebro ya se va acostumbrando y entonces ya no le genera tanto malestar el día siguiente comenzar a estudiar esos temas. Cuarto, serie de pequeños desafíos, y pues aquí hacen referencia es ante todo a la técnica Pomodoro, que tal vez algunos ya la han escuchado, o incluso ya algunos ya la han puesto en práctica, que básicamente es, me siento a estudiar, pongo un reloj de 25 minutos en los que esos 25 minutos voy a estar ahí, enfocado, estudiando. Suena la alarma, me doy un respiro de 5 minutos, salgo, me estiro, camino, como algo y comienzo otra vez 25 minutos a darle enfocado. Eso hace que el cerebro se sienta con menos malestar de pensar como, venga, es que tengo que estar sentado 3 horas estudiando. Ya me da pereza, no quiero empezar. Versus decir como, no, es que son solo 25 minutos. Voy a estar sentado 25 minutos estudiando. Eso hace más llevadera las cosas. Quinto, recompensas, de lo que ya hemos venido hablando. Sexto, saborea los sentimientos de felicidad y triunfo. Hay gente que sea muy duro, ¿sí? De decir, venga, listo, sí, estudié lo que tenía que estudiar hoy, pero yo siento que fue muy poco, que no lo aprendí, que me falta un montón de cosas por preparar. No, venga, espere, no sea duro. Dese cuenta que usted está comenzando a cumplir objetivos, de que está avanzando. Eso ya debe ser suficiente para comenzar a sentirse mejor. Séptimo, retrasar deliberadamente la recompensa de, por ejemplo, si tenía una recompensa de una chocolatina después de 4 ciclos de estudio, entonces digo como no, venga, no me voy a cobrar chocolatina, sino dentro de 2 estudios más. Eso hace que el cerebro provoque que esos 2 ciclos extra de estudio uno esté como con más emocionado, ¿sí? Como con más ganas de seguir. Octavo punto, atención a las señales de distracción. Y eso requiere mucho autoconocimiento y depende de cada persona. La señal de distracción más frecuente, la notificación del celular, ¿sí? Y creo que todos los hemos vivido. Estamos estudiando, llega la notificación de que nos llegó un mensaje. Entonces cojo el celular, miro, venga, le respondo. Respondo el mensaje. Como, mire, me llegó una notificación de Facebook, voy y la miro. Y resulta que me di cuenta y ya pasaron 30 minutos de esos 5 minutos que se supone que tenía que descansar. Esas son señales de distracción que uno debería reconocer cada quien y proponer qué es lo que puedo hacer para evitar que aparezcan esas señales de distracción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo del celular. Necesito ponerme a estudiar y sé que las notificaciones me distraen. Nada, apago el Wi-Fi por esa hora, por esas 2 horas que me voy a poner a estudiar. No, en un punto, confiar en el nuevo sistema, porque si no se confía en el sistema, ya empezamos perdiendo, ¿sí? Es ponerse a pensar como, listo, me voy a poner a estudiar así, así y así, y sé que puedo con este sistema, con esta forma de estudiar. Décimo, que está enlazado con el noveno punto, es tener un plan B, es decir, confío en mi sistema, voy a trabajar en mi sistema de estudio, pero van a haber veces que pasan cosas por fuera de mí que me toca cambiar esos métodos, ¿sí? Por ejemplo, resulta que el mejor amigo adelantó su celebración de cumpleaños. Claro, no puedo decir que no, voy a la reunión a pasarla bien y demás, pero entonces si resulta que hay un día que no pude lograr mis objetivos, no hay problema, tengo un plan B y es reponer esas horas de esta otra forma, estudiarlo de otro sitio que es un poco más corto y demás. Ahora sí, metidos en el tema como tal de estudiar medicina, ¿sí? O sea, ya aprendimos como cuáles son los tips para empezar a estudiar, pero ahora cómo aplico eso al aprendizaje de la medicina como tal, ¿sí? Y entonces aparece este acrónimo muy viejo y ya les explico qué significa, qué es el SODOTO, y reconocer que lo que estoy a punto de hablar es más que todo para la vida clínica, ¿sí? Es decir, para el aprendizaje clínico, que la gran mayoría de los estudiantes de medicina y los médicos nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? Solo un pequeño porcentaje se va a dedicar a la investigación y demás. Entonces, puntos. Cada paciente es una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Y por eso vemos pacientes dentro de estas prácticas y no simplemente al terminar la carrera, ahora sí vea pacientes. No, resulta que cada paciente es una oportunidad de aprendizaje y de hecho, en mi concepto, es la mejor forma de aprendizaje. Segundo punto, ¿cómo es el interno ideal?
en mi concepto debería ser un interno precavido, pero a la vez con iniciativa. ¿Qué quiere decir eso? Que un interno precavido es reconocer que no sé hacer algo, que no sé hacer un procedimiento, no sé prescribir un medicamento, aceptarlo y pedir ayuda cuando hace falta, pero con iniciativa de decir, por ejemplo, doctor, no sé cómo se pasa un catéter central, pero por favor déjeme verlo y para la próxima, si usted me permite, yo lo hago. ¿Sí? Es tener ese equilibrio entre la iniciativa y ser precavido. No ser el interno que por miedo nunca aprende a hacer un procedimiento, pero tampoco ser el interno que comienza a hacer de todo sin supervisión y la termina embarrando, por no decir otro término. Otro punto, no solo los especialistas le van a enseñar a uno, no solo los profes le van a enseñar a uno, también va a aprender de los otros médicos generales, de los otros internos, de las enfermeras, de los camilleros, uno va a aprender de todo el personal que uno quiera aprender. Las enfermeras, por ejemplo, le van a enseñar a uno a canalizar, que yo sé que muchos de nosotros nunca aprendemos a canalizar durante las prácticas. Las enfermeras le pueden enseñar a uno ese tipo de cosas. Las enfermeras y los camilleros le van a terminar a uno a enseñar cómo se moviliza un paciente, que uno a veces nunca ve eso y las ve ahí por allá moviendo y tiene su forma de movilizar pacientes. Ellas también nos van a enseñar ese tipo de cosas. Ahora sí bien, ¿qué es el SODOTO? El SODOTO es un acrónimo que se inventaron en las facultades de cirugía en el siglo XIX sobre cómo era el entrenamiento de los residentes de esa época. SODOTO quiere decir See One, Do One, Teach One. Vea uno, haga uno, enseñe uno. Haga un procedimiento, vea un procedimiento, haga un procedimiento, enseñe un procedimiento. ¿Sí? Obviamente con uno no se refiere a literalmente uno, hace falta hacer muchos, enseñar muchos para que ese conocimiento se consolide verdaderamente, ¿sí? Y un bonito ejemplo que quería mencionar son estas fotos que fue cuando hicimos una de las primeras veces que comenzamos a hacer los talleres de historia clínica, en el que algunos de ellos veían o hacían por primera vez su historia clínica y otros de nosotros enseñábamos a hacer la historia clínica, ¿sí? Bueno, por aquí está Viviana, Carlos y yo, que esa vez fuimos los que hicimos los talleres, los que los hicieron también por primera vez y que eventualmente se volvieron en talleristas, por ahí está Freddy, Alejandro, por aquí está Juan Camilo, y es precisamente esas experiencias que uno puede llegar a tener durante la carrera en el que uno comienza a consolidar eso, ¿sí? Porque por lo que vi, en medida que uno hace más talleres, comienza a enseñar los talleres, uno también aprende. Y eso era lo que siempre mencionaba cuando era coordinador del grupo, y es que enseñar también le enseña a uno, ¿no? Uno también aprende enseñando. Entonces, pues por eso me parecía muy chévere este tipo de talleres. Estos otros dos herramientas fueron las que también aprendí haciendo esta charla, porque yo no las conocía de antes. Uno es un libro que pues, se llama Aprendiendo Medicina, una guía basada en la evidencia, que lo que alcancé a revisar de este libro, pues básicamente es lo que he venido hablando, pero de una forma más extensa y más detallada. Y segundo, esta aplicación que se llama Anki, que es una aplicación que básicamente es, pues es gratuita y es para diseñar como las flashcards, como esas tarjetas de estudio, que es para repasar un tema, ¿sí? Y que además tiene como el beneficio de que además de diseñar el tema, además de diseñar el repaso de eso, le envía notificaciones al computador o sea, notificaciones programadas para decir como, venga, hoy tiene que repasar este tema. Entonces, esa es la señal que hacía falta y uno se sienta a repasar ese tema. ¿Listo? Entonces, son dos elementos que yo no conocía de antes, pero los puse porque tal vez haya alguien pues interesado en esto y quiera profundizar más en el tema. Ahora, el celular no es necesariamente el enemigo del estudiante de medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da acceso a una información que está disponible y actualizada 24/7 desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, eso ya lo sabemos todos los que estamos acá. Segundo, por favor, usar el SINAP, pues para los que somos de la Nacional, que es la base de datos de la universidad.
Para medicina, resaltar que tiene UpToDate y tiene Dynamite, ¿sí? Ambos gratuitos a partir de la plataforma del SINAP, que son dos aplicaciones que ya les muestro para qué son y por qué son tan importantes. Lastimosamente perdimos el acceso a Access Medicina, que era la que daba el acceso para un montón de libros de medicina. Estas son el pantallazo de las aplicaciones que tengo en mi celular relacionadas a estudio, ¿sí? Entonces, primero, Medscape, que básicamente es similar al UpToDate que por acá está y al Dynamite que por acá está, que básicamente son plataformas en las que se encuentran los artículos de un montón de enfermedades, también recopilan medicamentos, hacen unas revisiones pues bastante buenas sobre cada enfermedad, desde su definición, fisiopatología, diagnósticos, tratamientos, diagnósticos diferenciales, cómo es el pronóstico, etcétera, etcétera. Son artículos muy completos, pues obviamente los de mayor fama es el UpToDate y el Dynamite, pero el Medscape también es una opción para esas dos y que además esta sí es completamente gratuita, ¿no? Entonces, ahí sí podemos acceder sin tener que tener acceso desde la universidad. Segunda herramienta, el MedCalc, que los de medicina ya sabemos que en medicina hay un montón de escalas, un montón de calculadoras y demás. Entonces, MedCalc tiene la gran mayoría de estas escalas, como por ejemplo, venga, necesito calcular el índice de masa. Este tiene calculadora de índice de masa corporal. Necesito calcular la tasa de filtración glomerular. Tiene para calcular tasa de filtración glomerular. Necesito calcular el SOFA, permite establecer el SOFA, ¿sí? Tiene un montón de calculadoras que van a ser muy útiles. Esta otra aplicación que es de sepsis, que es una iniciativa pues del Surviving Sepsis, pues en el que básicamente pues reúne las definiciones para revisar sepsis. Infecciones, que es una aplicación pues de guías sobre infecciones, esta es de España, entonces pues está en español y está un poco más acercada a ciertas patologías que tal vez no son tan mencionadas o no abordadas de la misma forma en los países anglosajones. El Post Populi, una herramienta muy buena ya en la práctica como tal, ya cuando sean rurales y demás, para poder saber si los medicamentos que uno va a prescribir están en el plan POS o toca hacerles MIPRES. ¿Listo? No es como tal de aprendizaje, pero sí va a ser muy importante para cuando uno ya sea rural y demás. Esta otra aplicación, si mal no recuerdo, es una aplicación de la universidad, de nuestra Facultad de Medicina, que es básicamente para interpretar gases arteriales. La recomiendo que la usen cuando uno ya sepa leer gases arteriales, sino que sea un complemento para eso. Esta otra calculadora obstétrica de Chile, en el que pues es para calcular edad gestacional según la fecha de última menstruación, según la ecografía, el índice de masa corporal en la paciente obstétrica, que obviamente es distinto al cálculo y demás. Esta otra aplicación, el iContraception, que tal vez también ya la conocen, que es para poder ingresar los datos de una mujer y poder saber cuál es el método de planificación más adecuado para esa paciente, según los riesgos de cada una. Esta otra aplicación es el lector de libros electrónicos de la AJA, en donde están pues las guías de RCP, los algoritmos de RCP y todo lo relacionado. Dosispedia, una aplicación para pues de medicamentos y sus dosis pediátricas. Urgencias pediátricas, pues su nombre creo que no hace falta explicar más. Está bueno ya. DocRec, una aplicación que es, por explicarlo de alguna forma, es como una red social de medicina en el que publican infografías, resúmenes, también dan charlas sobre medicina, como bastante enfocadas, como por ejemplo manejo antihipertensivo en el primer nivel de atención. Entonces salen médicos latinoamericanos en español y completamente gratuitos en el que explican ese tema, ¿sí? También, por ejemplo, no solo de medicina interna, sino que es medicina en general. Los martes, si mal no recuerdo, hacen charlas de ortopedia para médicos generales. De documentos, pues nada, el Drive, el Google Docs, diapositivas y demás, que los que son internos en la universidad saben que es muy útil tener el Drive y el de documentos en el celular para poder abrir el Drive con las historias clínicas y demás desde el celular. Entonces, sé que no tiene que ver como tal con la charla, pero pues para que siempre lo tengan en su celular porque lo van a usar como estudiantes y como internos. ¿De cuál los otros dos? El Coursera, que pues ya saben,
súper bueno para estar haciendo cursos todo el tiempo. La facultad tiene cursos sobre antimicrobianos, ¿no? Entonces, para que también lo hagan, es muy chévere. Ya casi terminando, entonces tenemos no caer en la hipocresía del médico. Aquí hago referencia con la hipocresía del médico, que nosotros siempre decimos como mi señora, mi señor, tiene que bajar de peso, tiene que comer mejor, dormir mejor, abandonar el cigarrillo, y resulta que uno es el peor siguiendo esas recomendaciones. No, la idea es que nos apropiemos de nuestra salud porque resulta que dormir bien, hacer ejercicio, disminuir el consumo de sustancias dañinas y realizar otras actividades de esparcimiento y demás, todo eso mejora la salud, ¿sí? Y mejorar la salud mental, permite estudiar mejor y vivir una mejor vida. ¿Listo? Entonces, para que también nos complementamos con eso que no tiene que ver con el aprendizaje, pero afecta las formas de aprender. Y ya para terminar, yo no quería que esto fuera como tal una charla sobre cómo estudiar, sino que fuera una inspiración o una motivación para que cada uno de ustedes comenzara a estudiar y adentrarse en el mundo de la pedagogía y de cómo podemos ser mejores estudiantes, ¿sí? Porque obviamente estos 40 minutos de charla no iban a ser suficientes para explicar todo lo que hay que explicar sobre hábitos de estudio, metodologías y demás, pero sí quisiera que fuera al menos una puerta de entrada para que ustedes comenzaran a hacer ese curso de Coursera que les dije, para que comenzaran a decir como, venga, si estoy procrastinando, quiero dejar de hacerlo, voy a intentar con esto otro. Y pues nada, ya para terminar, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Es decir, todos los que estamos en esta charla estamos plenamente capacitados para ser mejores estudiantes de lo que somos ahora. Seamos ya buenos estudiantes o seamos no tan buenos estudiantes, siempre podemos mejorar. Y nada, siempre presto a cualquier persona que quiera contactarme, de que me quiera preguntar algo. Hay veces que me demoro, Dani a veces puede ser testigo de eso, pero eventualmente contesto. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación y esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. No, Cami, excelente charla, muchas gracias. Gracias, Cami. Muy buena, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias, Virrey.